Entonces, el documento que tenemos a la mano es un informe. Este informe va a estar también relacionado con un documento previo que hemos trabajado, el cual es un memorando. Bien, ¿en qué sentido? De repente, a nosotros nos envían un memorando. Imagínense, hemos estado mal de salud y se nos pasó presentar a recursos humanos una solicitud con el trámite de justificación correspondiente. Se nos pasó, puede pasar, ¿no? Y en este caso, pues, recursos humanos informa a nuestra dependencia a través de nuestro jefe que debe sernos cursado un memorando toda vez que no hemos cumplido con justificar nuestras inasistencias, nuestras tardanzas por X motivo. Y nos dan un plazo, puede ser 24, 72 horas, 48 horas, para sustentar un descargo. Entonces me envían un memorando donde se me pone en conocimiento, me dan un plazo y yo no puedo responder con otro memorando, eso ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. Si me lo manda mi jefe, yo no le puedo responder a mi jefe con un memorando, porque el memorando es vertical de mayor a menor. En este caso, tendría yo que cursar un informe a la persona que sea correspondiente. Bien, puede ser mi jefe, podría ser quizás si me orientan al jefe de recursos humanos directamente, bien, y posteriormente ya pues se hace el trámite respectivo. Bien, entonces relacionados, memorando con informe en primera intención. En segunda intención, a nivel de estructura, recuerden que de la clase anterior aún nos resta ejemplificar sobre todo del memorando en Word una cabecera. Y en esa cabecera habíamos podido mencionar el caso del emisor, que esté o no esté, se asume con la persona que firma, obviamente, viene siendo también el emisor. En el caso del informe vamos a ver y vamos a explicitar ese caso, ¿ya? En ambos, la cabecera con datos de información es muy semejante, muy semejante. Entonces, a través del Word podemos direccionar ambas ejemplificaciones. Bien, ahora, dentro de lo que corresponde en este caso a la definición del informe. Es un documento, pues, caracterizado por la exposición detallada con respecto a un tema. Bien, exposición detallada con respecto a un tema. Bien, y su uso es de carácter interno. Bien, uso de carácter interno. Por casuística, por usabilidad de algunos documentos, podríamos ver, profesor, carácter interno, yo he visto algo diferente, casuística al utilizar otros documentos, pero si analizamos a fondo la situación, se puede caer en la cuenta de ello, ¿ya? Que es netamente carácter interno. Entonces, además de ello, menciona por aquí características principales a tener en cuenta al elaborar un informe: objetividad, veracidad y la precisión. Bien, aquí entender una cosa. Cuando nosotros indicamos que es una exposición detallada, una cosa es hablar en detalle y otra cosa es hablar a nivel de una narración. Bien, y eso te lo menciona por aquí abajito, mira. Más no narrativo. Cuando decimos descripción específica o exposición específica, se me ocurre, es un evento para recolección de fondos, lo organiza una institución. Entonces hacen tipo una actividad familiar donde hay diferentes comisiones,
se expenden diferentes tipos de productos. Bien, bebidas, gaseosas, se me ocurre pues platos de comida y tómbolas. Bien, entonces, 3 actividades, pónganse. La comisión a nivel de un encargado principal, pues trabajará, ¿no? Para cada una de las 3 actividades que he mencionado, tómbola, comida, gaseosas, hay un encargado. Se cierra la actividad y esos encargados, ¿qué hacen? Cierran caja, ¿no? Cuadran caja y rinden su informe al encargado principal. Entonces, en este caso, ¿cómo haría yo mi informe pensando en un detalle, pensando en una exposición detallada, como dice aquí, ¿no? La actividad se realizó el día tal a tal hora y terminó a tal hora. Después del cuadre de caja para las actividades realizadas, se tiene el siguiente resumen. La actividad 1, venta de gaseosas, monto recabado, la cantidad. Actividad 2, venta de comida, su cantidad. Actividad 3, una tómbola, su cantidad. Bien, eso es detalle. Ahora, ¿cuándo es narración? De repente, me pongo a hacer mi cuadre de caja y veo, pues, como no se estaban vendiendo, en este caso, de repente las tómbolas, se bajó a mitad de precio. Y como se bajó de precio a la mitad, de repente los tickets lo partieron también a la mitad. Si yo voy diciendo en el informe, sería todavía correcto por motivos de ventas bajas, se procedió a hacer una reducción a la mitad del costo de la tómbola. Lo podría poner en mi informe y es detallado. Pero si digo, se hizo la deducción a la mitad de lo que es la venta de las tómbolas, toda vez que no salían las ventas, no se acercaban las personas, nadie se asomaba, se esperaba y nadie venía. Entonces, cuando se puso un letrero de a mitad de venta, a mitad del precio de venta la tómbola, recién empezaron a llegar las personas y generar, en este caso, el ingreso respectivo. Si ustedes se dan cuenta en ese párrafo que yo les estoy mencionando oralmente, ya es una narración. En el informe no va a importar demasiado, no vinieron, no venía, no se apersonaban, yo estaba sentado y nadie venía, pasaban minutos y nadie venía, eso no. Simplemente por razones de que no se vendía, se bajó a la mitad y ya se empezaron a tener ingresos suficientes. Entonces, irse por una idea de narración no es propio del informe. Si bien te dice detalle, pero el detalle pues es especificidad también, ¿correcto? En cuanto a carácter interno, de repente, para el mismo ejemplo, eran 3 comisiones las encargadas y hay una comisión principal. Entonces, ¿qué puede suceder? Carácter interno. Son 3 comisiones dentro de una propia actividad perteneciente a una misma organización. Esas 3 comisiones rinden su informe al coordinador general. Y el coordinador general, a su vez, rinde su informe a lo que puede ser la cabeza visible de la organización, un gerente, un director. Entonces, si se dan cuenta, todo es a nivel de la propia empresa, de la propia institución, de la propia organización. Bien, yo no le puedo pedir, digamos, una empresa A que fabrica pues útiles de escritorio a una empresa B del mismo rubro. No le puedo pedir de la empresa A un inventario de todos sus almacenes a la empresa B. ¿Por qué? Porque no es pues su línea de competencia. Empresa A y empresa B, si bien del mismo rubro, pero son elementos independientes. Entonces no se puede pedir ese tipo de información, por ejemplo, ¿no? O que me informen, es empresas elaboradoras de gaseosas. La empresa A le pide su fórmula de gaseosas a la empresa B, quizás exagerando un poco el ejemplo, pero si se dan cuenta, no va a poder trabajar. Bien, a nivel de todo el Perú, una misma empresa que tiene sucursales, de pronto, su principal es Arequipa,
y tiene pues sede en Lima. Entonces, todavía siguen siendo la misma empresa, si bien va a ir de un lado a otro, pero por idea de ubicación física. Entonces, podría ahí solicitarle, se solicita mediante un informe la elaboración eh, con cantidades específicas para tal producto. Entonces, es la misma empresa, distinta ubicación física, pero misma empresa, ojo. Bien, entonces ahí tenemos que tener cuidado con el uso del carácter interno. Cuando, como les dije, puede parecer que el informe es parte de algo externo, cuando lo vinculas con un oficio. De repente, entre empresas es clásico cursarse oficios para interrelacionarse. Y si se pide algún tipo de información, la empresa A, la empresa B, solicita X información. Entonces, la empresa B responde, en el oficio le coloca, conforme a lo requerido, se pone de conocimiento el informe número y un número de informe. Pero ese informe ha sido a nivel de la empresa B y lo están haciendo extensivo por la solicitud de información hacia la empresa A. Bien, literalmente la empresa A no ha dicho, mande usted un informe, no. Se ha visto la información, un tratamiento de la información conveniente a nivel de trámite documentario y se ha tomado pues la decisión. Mediante el oficio, adjuntamos un informe generado a nivel de la propia institución para complementar un requerimiento, un pedido. Bien, eso puede pasar. ¿Listo? Eso puede pasar. Ahora, en cuanto a objetividad, veracidad y precisión, si vamos por criterio de objetividad, ¿qué entienden ustedes por ser objetivo? Un documento. ¿A qué se referirá cuando se le indica que sea objetivo? El informe se caracteriza por ser objetivo, pero ¿cómo entienden aquí ustedes la idea de objetividad? Y eso está relacionado también con lo que es veracidad. ¿Cómo así, profesor? Es que cuando yo menciono que algo es objetivo, es algo que realmente se basa en lo que ha sucedido. Eso es objetividad. Si yo me voy a lo subjetivo, es lo que probablemente no ha pasado, lo que no es completamente cierto. Entonces, pues, si ustedes pueden darse cuenta de eso, no es conveniente dentro de lo que es documentación, incluso porque es merecedor de una pena. Bien, entonces los documentos en general se caracterizan por ser objetivos. El ser objetivos implica estar ajustados a cuestiones de veracidad. Y en cuanto a la precisión, pues el informe tampoco va a ser demasiado extenso. Puede ser una sola paginita, un par de paginitas, ya exagerando dentro de un informe tradicional, por así decirlo, unas 3 paginitas podría ser. Que agreguemos posteriormente algún adjunto, el adjunto no es el documento en sí mismo. El adjunto es lo que acompaña al documento. Puede ser, o puede ser una hoja, 2, 3 de informe, y sus adjuntos son como 10, como 20, 30, ¿no? Y mucho más detallados. Bueno, ahí también podríamos ya hablar de una tipología en cuanto al informe. Muy bien. ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver, ¿me indican? Y esta subjetividad, objetividad también en hechos reales, lógicos, claro, ¿no? También tiene sentido. Bien, dudas, consultas de esa parte de definición, ¿todo claro? Bien, entonces vamos a pasar aquí a la siguiente parte que es clases. En una sesión anterior se ha mencionado
que para clasificar, para dar una tipología, se requiere un determinado factor. Bien, por ejemplo, en el caso del memorando, el factor es la cantidad de destinatarios. Un memorando simple, uno solo; un memorando múltiple, dos o más destinatarios, pero por cantidad de destinatarios era un factor. Aquí para el informe, en este caso, te menciona factor tiempo. Cuando fue el memorial, incluso si recuerdan, fue factor de la persona quien intervenía en la redacción del propio documento. Si era el propio presidente con su equipo de trabajo de la asociación o grupo social, memorial simple. Pero si intervenía también un profesional en derecho, un memorial de marco legal. En este caso, el informe para factor tiempo te menciona dos formas. Y ojo que el factor tiempo no va a ser la única posibilidad de clasificación. Pero si aquí mencionamos, según el tiempo, puede ser ordinario o extraordinario. ¿Qué significa en este caso un informe ordinario? Está relacionado con lo que uno mismo conoce cuándo debe presentarlo. Hay algunos casos donde se presentan informes diarios, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, pero el punto es que uno como trabajador conoce cuándo debe presentar. Muy bien, por eso es de forma periódica. Sabe, de repente estoy llevando un curso y mi coordinador me pide que cada 2 días se le informe con respecto a las asistencias de las personas. ¿Para qué? Para poder ver que el grupo se mantenga, por ejemplo. Entonces, ahí yo genero un informe, sería de tipo ordinario. ¿Cada cuánto? Cada 2 días. Bien, también sería posible, pero es un factor de tiempo. Bien, yo sé cuándo debo presentarlo. Incluso a nivel de las instituciones estatales, muchas veces hay cargos donde la persona debe presentar al inicio de año un informe de sus bienes. Si está casado o casada, también incluyendo los bienes de su cónyuge. Bien, ¿para qué? Se hace un estimado, por ejemplo, en todo lo que menciona casas, muebles, dinero que podría tener en diferentes cuentas, ya pónganse un promedio de 50.000 soles es su patrimonio, y con cálculo, digamos, llega al finalizar el año de repente a unos 75.000 soles. De pronto finaliza el año y esa persona es detectada pues con unos 200.000 soles. La diferencia proyectada, eso puede hacer pues que se haga una intervención y que se haga una revisión, una auditoría. Muy bien, entonces, bueno, eso ya es adicional, pero el informe ya se presentó. Entonces, ¿tiene utilidad? Sí tiene utilidad, como por ejemplo el caso que les estoy mencionando, para la comprobación de la idoneidad en la generación, en este caso de ingresos producto de un trabajo. Bien, si supera ello, siempre llama la atención, siempre se hacen indagaciones, eh, en una idea de prevención, ¿no? Luego también tienes lo que es un informe extraordinario. El informe extraordinario, tal cual como lo menciona la palabra, pues es para casos especiales, donde hay acontecimientos que no se han previsto, acontecimientos inesperados. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos inmersos dentro de trámites, eh, podemos tener clientes, usuarios, que son pues poquito problemáticos, ¿no? Entonces, viene uno de esos tipos de usuarios a revisar un legajo de documentos y pide pues información. Para él hay alguna idea de vacío en lo que le están haciendo. Entonces,
Interviene control interno, si efectivamente hay un vacío, te dicen con este documento qué pasó, necesitamos que se haga un informe y que se haga una diligencia. Entonces, pues eso es algo extraordinario, tú no lo pensabas, es algo que de pronto ha surgido y que le tienes que dar pues solución. Bien, es algo que surge de pronto, pero que de todas maneras pues hay que darle solución. Muy bien, entonces lo ordinario, lo que uno sabe que debe generar, lo extraordinario, no lo tenías en mente, pero por X razones se desencadena. Muy bien, informes ordinarios y extraordinarios. Igualmente, eh, más allá del factor tiempo, podría ser la índole o el ámbito que abarca el informe. Puede ser un informe literalmente simple o puede ser un informe técnico, ¿no? Por el campo que abarca, simple o técnico. El simple, una hasta tres paginitas, podría ser razonable. Adjuntos, quizás, bien, pero en un informe técnico, el informe técnico ya de una a tres paginitas, digamos, adjuntos necesariamente, y tipo una proyección, un hecho más sustentado. Por ejemplo, no es lo mismo, ya no es lo mismo que en algún caso, pues yo trabajador y genero recibos por honorario, se me ocurre. Para generar mi recibo y sustentar mi sueldo, me piden mi informe de actividades del mes, informe ordinario. Puede ser una, tres hojitas, sin adjuntos incluso ahí, solamente mi informe. De repente, para justificar quizás mi horario, pero mi empleador tiene el horario. Entonces, con generar el informe, qué es lo que he hecho, hasta tres paginitas, bien. Y yo sé que es mensualmente que tengo que presentarlo, informe ordinario. Bien, entonces, de una a tres paginitas sin adjuntos, excelente. Ello no es lo mismo que te diga el informe técnico. ¿En qué sentido? Si mencionamos, pues van a elaborar la construcción de una nueva comisaría para una X municipalidad. Entonces, me pueden mencionar en un informe de una a tres paginitas eh, algo del caso, pero si ya estamos en un proyecto, el adjunto es necesario. ¿Para qué? Para saber pues si ese proyecto es viable o no. De repente, en qué zona se va a construir la comisaría, la proyección de el uso de suelos, si el terreno se tiene o se tiene que tramitar para poder poseerlo, ¿no? Hay muchos factores, los materiales, cuánto tiempo podría durar la obra, cómo se va a hacer la administración de la misma, ¿listo? Entonces ya todo ello es el informe técnico, ¿correcto? Pero el factor que tendríamos ahí en este caso a evaluar ya no sería el tiempo, sino el ámbito, en cuanto a algo simple o en cuanto a algo que requiere proyección, que requiere planeamiento, informe técnico. Bien, no está aquí adentro, puesto que el informe técnico puede ser abordado como un documento solo, aunque va a tener las mismas partes que vamos a mencionar, pero sus adjuntos son el detalle, ¿no? Sus adjuntos son el detalle. Muy bien, me dejo entender por ahora con estas dos clasificaciones y lo que les estoy mencionando aparte, de acuerdo al ámbito, uno simple o un informe técnico. ¿Queda clara las diferencias ahí? Ordinario, extraordinario, simple, técnico. Indirectamente ordinario o extraordinario puede ser simple, pero el extraordinario también podría tornarse como
algo un poquito más complejo. Dependiendo un caso, se me ocurre, está relacionado con otros documentos, con otra información, se va haciendo un poquito más elaborado. Entonces suele pasar, de todas maneras se deben analizar las situaciones en las cuales uno se puede encontrar y chocarse también con el trámite de documentos, ¿no? Trámite documentario también es bastante importante poder reconocer los pasos, cómo se lleva a cabo. Justo nuestra institución está dictando, si no me equivoco ahora, un curso en gestión de trámite documentario. Es muy, muy de la mano con los documentos. Bien, ahora, si esto está claro, vamos a ver su estructura. Reiterando, todos los documentos, en general, un encabezamiento, un cuerpo y un cierre. Bien, encabezamiento, cuerpo y un cierre. En este caso, para lo que es el informe, en su encabezamiento, detalles con los que cuenta. Un membrete. Aquí recuerden, no es lo mismo encabezado de página que encabezamiento. Encabezado de página es donde ya pues tendremos el membrete, la parte superior. Ahí debe ingresar, ¿no? El número correlativo es el identificador, acompañado de siglas jerárquicas. A ver, si recuerdan esto, ¿cómo así hablamos de lo que son siglas jerárquicas? Va a ir de mayor a menor, ¿sí? Siendo la última nomenclatura que se ponga, ya, siendo la última nomenclatura que se ponga, orientada o destinada a lo que es la oficina, despacho, dependencia de donde está saliendo el documento. Bien, en cuestión de experiencia personal, viendo un poquito los documentos en el orden policial, militar, donde puede estar más diversificada la organización interna de la institución, esas siglas pues son un poquito más amplias, porque hay oficina debajo de oficina, debajo de oficina. Bien, entonces por eso les mencionaba también, es importante que nosotros conozcamos la estructura organizacional de una empresa, de nuestra organización. Muy bien. Luego también tienes lo que es aquí el destinatario, del cual se deben conocer pues nombre y el cargo. Profesor, por ahí creo que le falta el emisor, ¿ya? En este caso vamos a hacer el modelo considerando si bien no hay el emisor, pero ¿dónde lo voy a tener en cuenta? En la firma. Bien, ¿dónde lo voy a tener en cuenta? En la firma. Luego también el asunto, que sabemos que debe ser pues claro, preciso. Y esta parte es lo que corresponde eh, a los datos iniciales, a los datos identificadores de lo que es nuestro informe. Muy bien, reitero, no está el emisor, pero lo asumimos como la persona que firma. Y es ello justamente lo que puede suceder en un memorando, pero en general, en memorando usualmente quienes hablan pues he visto los 4 datos a la vez y en el informe omitiendo el emisor. A veces también equiparando el memorando y el informe con las mismas cabeceras.
Bien, lo que los diferencia puntualmente la palabra memorando, informe. Bien, entonces es cuestión de modelos, guiarnos a algunos de ellos para tener en cuenta lo que es el proceso de trabajo. Bien, luego, miren, tienen en este caso lo que corresponde a una fórmula de apertura y de cierre en el manejo del cuerpo. Bien, al iniciar el informe, nosotros podemos tener tres modelos de comienzo, como por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle y algo más. Me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento, o si no, también uno bastante escueto, muchas veces también lo he podido apreciar en el nivel policial militar, se entiende por la idea de contexto, ¿no? Es más directo, más al grano, un poco más frío. Muy bien. Entonces, de todas maneras son posibilidades. Particularmente yo combino entre las dos primeras, más o menos algo así. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y algo más. Bien, entonces de aquí, de esta variante, yo estoy utilizando, tengo el agrado de dirigirme a usted y en la siguiente, a fin de poner de su conocimiento. Pero esa es la forma como yo como usuario genero pues mis modelos de informe. Si ustedes desean ahí quizás aplicarle algún tipo de variante, no hay ningún problema. Mientras consideremos que utilizamos una fórmula de entrada y una de cierre. Por ahora en el caso de lo que es la fórmula de entrada. Muy bien. Y en la fórmula de salida, ¿ya? En la fórmula de salida, te va a mencionar, se puede utilizar una expresión como es todo cuanto tengo que informar y de ahí también hay variantes, ¿ya? También hay variantes. Por ejemplo, es todo cuanto pongo en conocimiento para los fines que estime pertinentes, que estime convenientes. Puede ser. O una versión reducida de ello. Es todo cuanto informa usted. También podría ser viable. Bien, pero siempre debe estar. Y luego de esa fórmula de cierre, ya, luego de esa fórmula de cierre, ¿qué va a venir también? El término, y en el término se maneja lo que es la despedida. Bien, ¿con qué se maneja la despedida? Con la palabra atentamente. Ya, con la palabra atentamente. Tener en cuenta, ya, tener en cuenta ese atentamente en lo que es el término no abreviado o la palabra usted en lo que es fórmula de cierre o fórmula de apertura dependiendo,
tampoco se abrevia, van completas, ¿sí? El hecho de abreviarlas ya muestra un poco de informalidad. Luego también tienes la firma, posfirma y los sellos. La firma es la rúbrica, la posfirma son los datos, el sello al lado izquierdo, y lo que son las iniciales, para que recuerden lo que son las iniciales, por ejemplo, en mayúsculas, MRM será el principal, el jefe de un área, ¿ya? JCM, su asistente, secretario, secretaria, ¿bien? Entonces siempre yo también a tener en cuenta. De tal manera que ahora, en base a esas partes, nosotros podamos mencionar un esquema, a ver dónde se ubican cada una de las partes que se les está haciendo mención. Caso del membrete, recuerda, no es necesario lado izquierdo, lado derecho siempre, lado central siempre, no tanto, sino más modelo de la propia organización o institución, cómo lo trabaje, cómo lo realice. En este caso después tienen lo que es el identificador, informe número, para lo que es el número correlativo, para lo que es el año, slash y las siglas. Ojo, a veces se utilizan modelos con slash, a veces se utilizan modelos con guiones, en el hecho de colocar las siglas sobre todo. Muy bien. Y puntualmente miran a o para el asunto y la fecha. Claramente, ¿qué me falta aquí? ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué dato faltaría a asunto fecha? ¿Qué dato podría faltar? Y ya lo hemos mencionado, si han estado atentos, atentas. ¿Qué dato no está, pero que asumimos por el firmante? ¿Qué dato no está? Lugar, no tanto. Ya está. El remitente, ¿no? El emisor puntualmente. Pero como les digo, bueno, no hay ningún problema. Se puede asumir, ya, se puede asumir la idea con el firmante. Cargo, cargo irá con el A para nombres, apellidos y cargo. Luego en el cuerpo, miren, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Si hay un documento que motive el informe, puedes aquí también aprovechar para colocarlo. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento, coma, con respecto al documento tantos tantos, de fecha tantos tantos, coma, lo siguiente. Entonces yo puedo aprovechar ese párrafo de desarrollo para colocar una suerte de referencia, ¿ya? Pero referencia, ojo, es en realidad muy particular de quién, es muy particular de un oficio, ¿ya? Por ahora les menciono referencia, pero en el sentido, hubo un documento previo que motivó el informe, ¿sí? Hubo un documento previo que motive el informe.
Luego te deja ahí algunos espacios, característico también del informe, en el contenido, es utilizar numeraciones para ir indicando punto por punto qué es lo que se va pues mencionando en el documento. Muy bien. Luego vendrá aquí lo que es el cierre. Es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa usted, es todo cuanto informa usted para los fines que estime pertinentes. Dependiendo, son fórmulas que pueden variarle ahí. Atentamente, coma, o cierra y separa despedida, atentamente, coma, de la firma. Sellos hacia la derecha con una o hacia la izquierda con una salvedad, dependiendo en el trabajo. Incluso también esta firma, posfirma y lo que es el sellito, a veces en el centro, quizás si es un documento con bloque extremo, todo pegadito a la izquierda, ¿ya? Depende, y el sello en sí, si no colocamos estos datos, pudiera ser que la oficina maneja pues el sello y el jefe da la confianza, ¿bien? De poder trabajar con su propio sello. Haces el documento, me refiero, te da el sello el jefe y tú simplemente dejas para que lo pueda firmar. Obviamente el jefe debe leer los documentos que se le pasan también para trámite. Muy bien. Ahora, a la acotación de Whitman, como les indico, referencia, ya, referencia es típico de un oficio. Pero si en una X institución tú has podido observar que lo trabajan dentro de las características de el informe, bueno, lo ideal sería que al colocar el párrafo de contenido, al iniciar, después de la fórmula de apertura, se mencione el documento. Y es indirectamente hacer uso de una referencia, no con literal colocar referencia, dos puntos y algo más, ¿no? Sino con utilizar, en este caso, otras variantes. Muy bien, entonces para tener en cuenta ello. Reitero el atentamente coma, bien, el atentamente coma, todo escrito, ya todo correctamente escrito, sin abreviaturas me refiero. ¿Listo? A la acotación que haces Whitman, no. Este modelo es un modelo genérico, al igual que los otros modelos de documentos que hemos estado mencionando. Bien, muy puntualmente, muchas veces las instituciones también manejan sus propios modelos. Entonces, uno siempre que quiere hacer un trámite, pregunta cuáles son los requisitos que hay que generar y si hay algún documento, te dicen también está el modelo en la nube, de repente tienen copias para que puedas ver como que un modelo, etcétera. Bien, entonces no todos van a tener exactamente esta forma, pero las partes, eso sí hemos indicado, pues es algo que les acompaña. Muy bien, incluso también se me ocurre en la parte de los datos aquí, ahora, vamos a ver aquí algunos ejemplitos a partir de lo que es este loguito. Reitero, el loguito, el diseño que se puede hacer, no necesariamente siempre a la izquierda, siempre al centro, ¿no? Eso es relativo. Las propias empresas e instituciones pueden tener sus propios criterios y es normal.
Entonces tiene su loguito y tiene aquí informe número 034-2015 y EPU SDIR. Bien, IEPU SDIR. A ver, ¿qué significarían de acuerdo a lo que tienen en el loguito? IEPU, si vamos de mayor a menor. Institución educativa particular universitaria. Y este SDIR, bien, SDIR, vamos a fijarnos. A ver, por aquí, mira. Dice, asimismo ponga su conocimiento que lo recaudado se ubica en la subdirección del colegio. Y quien lo firma, ojo, Alfredo González Carranza, subdirector. Entonces, como no se ha sentido escuchada la persona, probablemente empieza y cita por aquí. Pero ese DIR en este caso, subdirección. ¿Ya? Subdirección. Entonces, con esto delimitado por ahora, tienes a una persona, Carmen Galdos Terrazas, directora de la institución educativa particular universitaria. Entonces, ahí ya se define tanto el nombre como el cargo de la persona a la cual va a ser direccionado, remitido, enviado el documento. El asunto, algo muy breve, al igual que en el memorando de repente, si se me es complicado elaborarlo, colocar, pone en conocimiento, pudiera ser, o el que se indica, bien, pone en conocimiento o el que se indica también sería válido, bien, también sería válido. La fecha ya saben ustedes cómo se trabaja, bien, la fecha ya saben cómo se trabaja. Y luego, miren, la linecita, algo muy particular, si ustedes lo quieren hacer, recomendación que no sea con formas, eso lo podemos hacer con una tabla, bien, pero de repente es muy poco usual que se utilicen modelos de tablas. Se van a dar cuenta ustedes, es algo mucho más sencillo. Bien, ¿cómo sencillo, profesor? Bordes de tabla. En los bordes hay diferentes tipos de línea, incluso eso pues podría ayudarnos. Ahora, en cuanto a lo que es su propio contenido, mira, dice, tengo el agrado dirigirme, ahí se comió el D, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto a los ingresos recaudados en la fiesta familiar de nuestra institución, es esta parte lo que se toma como una suerte de entrada. Y luego coma lo siguiente. Bien, ¿qué debe informar? Y mira cómo lo va a informar. Lo informa a través de una tablita. Bien, lo informa, pero a través de una tablita. Donde están las ventas, de repente las comisiones que se han trabajado, y el total que se ha recabado. De tal manera que aquí, básicamente a través de una tablita de Word, se hace alusión solamente a los ingresos. Quizás esto, miren, estrictamente relacionado con lo que es el asunto del informe, ingresos. Podría ser en algún caso de que se
trabaje pues un informe más completo. Ingresos y egresos de la fiesta familiar, ¿no? Eso podría ser movimiento económico, fiesta familiar, como un rótulo para tener en cuenta. Luego, tienen asimismo, pongo de su conocimiento que el dinero se encuentra en la subdirección del colegio en espera de revisión del contador. Cada una de las ventas se encuentra registrada con sus tickets y estos están también en la subdirección. Cuando se han entregado al término de la actividad con un cuadre de caja emitido ese por los docentes encargados de cada comisión. Bien, entonces, una forma de poder esquematizar un informe, en este caso es haciendo uso de tablas, otra hablando por puntos y esquema numerado, ¿no? Yo tengo un solo párrafo, por eso no hay numeración, pero podrían haber agenciado, mira, ¿dónde? De repente. Eh, punto uno, con respecto a los ingresos de la actividad, se da a conocer y la tablita. Punto dos, ya, el dinero está en la institución, en la subdirección. Un siguiente punto podríamos dividir aquí, así como yo pensaría aquí para numeración. Las ventas están sustentadas con sus tickets y cada ticket en la subdirección también. La última parte podría ser también un punto siguiente en el sentido de indicar que todo está debidamente informado y con el cuadre de caja correspondiente. Bien, entonces de ese párrafo yo podría desglosar hasta 3 puntos. ¿Ya? No es que está mal el uso de la tabla, ojo, ¿eh? No es que está mal un solo párrafo, ¿no? Es una modalidad, pero si nosotros queremos partirlo, entonces se te está dando la idea de cómo poder hacerlo también. Muy bien. Luego el cierre aquí es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa usted, es todo cuanto informa usted para los fines que estime convenientes, pertinentes. Era atentamente lo que es la firma, el cargo y una postfirma. AGC, Alfredo González Carranza, MAA. No lo voy a encontrar dentro del documento, será su asistente o asistenta, pero a nivel, pues, organización interna de la oficina, eso sí se debe saber. Bien, entonces ahí tenemos un primer modelito. Reitero, si podemos agenciar tablas, es válido. Si trabajamos párrafos extensos, bueno, pero con cuidado. Ahora, si vamos literalmente en numeraciones, también, excelente. Cumpliríamos objetivo. Bien, a ver, ¿alguna observación para este modelo? Yo les he hecho alguna en el asunto y la división en el bloque de asimismo. Pero ustedes, a ver, ¿qué acotación le podrían dar a este primer modelo? ¿Qué otro detalle podrían mencionar? Anexar fotos o imágenes pudiera ser, ¿sí? En el caso de repente, en mi urbanización se suceden continuos asaltos, robos a mano armada. Entonces, los vecinos han puesto cámara y después de una semana han encontrado o atrapado a un delincuente. Entonces, una cámara le ha tomado fotos, ¿se puede anexar eso al informe? Sí, simplemente en la parte del cuerpo no indica, ¿no? Habiéndose contratado vigilancia privada y no siendo suficiente, cada casa tiene su sistema de vigilancia propio, privado. Y en una de ellas se ha detectado y de repente empezamos a explicitar qué es lo que puede haber pasado, ¿no? Se adjuntan, entre paréntesis pones, se adjuntan fotos que validan
lo mencionado. Bien, entonces podríamos estar agregando ello. ¿Ya? No habría ningún problema. Habría que analizar también el caso para ver qué imágenes vas a tener en cuenta para poder trabajar. Bien, ahora, miren, un informe poco más pequeñito, pero que cuenta con un membrete logotipo, el informe número, el año, siglas y EPU SEDIR, Institución Educativa Particular Universitario, subdirección. ¿A quién se dirige? Carmel Gados Terrazas, directora, asunto, ingresos, fiesta familiar. Bien, ese fue el anterior, ¿no? Estamos aquí. Su membretito, el número, este es A, un decano de una facultad de la Universidad Privada San Petersburgo. Bien, asunto, ayudantías de cátedra y la fecha. Miren aquí otra vez, ¿no? Como en el caso anterior, usando tablas. Bueno, esa es también una forma de trabajo mía, pero me parece que las tablas les van a ayudar bastante y les van a aliviar el trabajo. Entonces, es un consejo poder utilizarlas. El cuerpo, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que durante el año 2014 se realizaron 2 ayudantías de cátedra en la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, conforme se detalla a continuación. Alumnos, hay 2, vean sus datos, su CUI, código universitario, el curso y la constancia que le han emitido. ¿Podría desglosar esto en 2? Sí. Punto 1, primer alumno. Punto 2, segundo alumno. Bien, el cierre con la modificación que se ha mencionado es todo cuanto tengo que informar a usted, es todo cuanto informa usted para los fines que estime pertinentes, convenientes. Muy bien. Ya finalizamos ahí con el atentamente coma que separa despedida de firma y nos fijamos por aquí. Si vemos un poquito más abajo, miren, iniciales CTE Carolina Torres Endara. MAA, asistente, reitero, el nombre de esa persona no va a figurar, al menos en el documento tal cual. Y debajo el con copia. Bien, ese con copia, dependiendo la organización de archivadores, hasta se pueden sacar máximo unas 3 copias. Y se puede indicarle archivo, coma, logística, coma, planeación. O si no, uno debajo de otro, pero respetando la altura de quién. Bien, esta parte también del con copia, formas de trabajarlo, elementos uno al lado de otro, digamos, archivo, coma, logística, planeación, en una misma altura. Pero si gustas también, tendrías que presionar Enter y graduarte a la altura de la palabra archivo, en este caso, ir colocándolos debajo uno de otro. No olvidar también el modelo bloque extremo, todo pegadito a tu izquierda, también puede funcionar. Por ahora mi modelo es utilizando tablas, lo veo más ordenado, más rápido también. Si a ustedes no les gustan mucho las tablas, entonces puedes hacerlo sin ello normalmente. Muy bien.
A ver, indíquenme si hasta ahí vamos bien, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O dudas, consultas que pudiesen tener quizás? Son dos modelitos, temáticas diferentes, pero basadas en base a un mismo tema general. No entendí muy bien, profe. Parte, por ahora simplemente son dos modelos, nada más, ¿no? En cuanto a extensión, les hemos indicado máximo unas 3 páginas. Y si vamos a adicionarle que se puede lo que son adjuntos, normal, pero recuerden que el adjunto no es parte en sí del documento expresamente, sino es lo que lo acompaña nada más. El documento puede tener 1, 2, 3 páginas máximo. Si le aumento, no sé, una batería de anexos de 100 páginas, al total, cuando te van a recibir en mesa de partes tu documento, te dirán cuántos son. Son 100 y tenía 3 paginitas, ya 103. Bien, folios. Pero ya más de esas 3 paginitas no resulta muy adecuado. Bien, entonces por aquí, por ahora, tienen un informe neto para ingresos y un informe de lo que puede ser un tema como ayudantías de cátedra. En el caso de qué más te pueden informar, estado de un trámite, se me ocurre, consultas de predios, podría ser también. ¿Listo? Entonces, no olvidar, el informe puede tener adjuntos, sí. ¿Cuántas páginas puede cubrir? Digamos, hasta un lapso de 3 podría ser razonable. Entonces, si vamos bien, ahora van a abrir su Word y en el Word vamos a hacer una cabecera que puede ser replicada tanto para eh, un memorando como un informe, ¿ya? Por ahora voy a poner aquí memorando número 001-2023 guión y solo como referencia voy a colocar aquí siglas, siglas, siglas. El más chiquito ya para indicar más o menos la idea de cuándo termina. Bien, luego, a ver si me voy a insertar, le voy a decir una tabla, 4 cuadraditos hacia abajo y 3 hacia tu lado derecho. 4 cuadraditos hacia abajo, 3 hacia tu lado derecho y podemos ir colocando, mira, AD, asunto y fecha. Aquí en la segunda columna, en los redonditos, vamos a poner comillas o los dos puntitos para todos, ¿ya? Buscando qué cosa, buscando simetría, para que no esté muy disparejo después de A, D, que son palabras cortas, para buscar simetría, ¿ya? A ver, tenemos esa tablita, indíquenme por favor. Ya, tengan en cuenta, de la sesión anterior nos faltaba ejemplificar una cabecera. Esa cabecera les he mencionado al iniciar la sesión el día de hoy, que vamos a utilizarla o reutilizarla para lo que es un informe. Entonces, en ambos casos, unas cositas nada más voy a variar, pero me va a servir, ¿ya? Orientándonos solamente a cabeceras, ojo, ¿ya? Entonces, aquí, mira, parte superior lado izquierdo, voy a seleccionar mi tabla completa, ¿ya? Voy a seleccionar mi tabla completa. Y voy a revisar las opciones, diseño y disposición o presentación, ¿ya? Diseño
y disposición o presentación. Voy a recurrir aquí a lo que es disposición o presentación justamente y voy a utilizar el grupo de tamaño de celda. ¿Qué opción? Orientando para anchos de fila. ¿Ya? Con el iconito igualar anchos de fila. Puede ser una alternativa. Y le puedo dar también una salvedad, mira, debajo de lo que son los anchos para columna, perdón, anchos de columna, voy a buscar aquí en autoajustar para hacerlo más rápido y le voy a decir autoajustar al contenido. ¿Ya? Autoajustar al contenido. Primera columna y segunda más adecuadas. Esta de aquí nada más, la tercera, es la que yo voy a hacer un poquito más ancha. Para poder colocar ahí valores. Bien, entonces inicialmente seleccionas la tablita y le indicas disposición o presentación autoajustar. El vacío, profesor, estos vacíos, por ahora, simplemente es ejemplificación. Ya, eso va a quedar ahí vacío. ¿Cómo les tiré de aquí? Si le hice autoajustar al contenido, solamente esta columna estiras para que sea más grandecita. Bien, y luego vamos a ir a formato, ¿ya? Entonces voy a seleccionar incluso mi tablita, le voy a cambiar la fuente, Times New Roman, en el tamaño 12. A ver, el identificador del documento en mayúsculas, los 4 elementos A de asunto y fecha le puedo poner negrita, le puedo quitar los bordes, selecciono la tabla, disposición o presentación. A ver, estamos hasta ahí, me indican por favor para verles los bordes. Reitero, esto lo voy a hacer a nivel de una copia y un pegado, lo voy a poner debajo una vez que esté terminado para poder observar. Si tú tienes un memorando, su cabecera, haces un informe, puedes copiar y pegar y adecuarle ciertas cositas. Por eso, por ahora, me voy a dedicar a que esté bien esta primera tablita. La voy a volver a seleccionar en disposición o presentación. Vamos a ir a márgenes de celda y aquí le pueden poner, a ver, algo bajito, 0.1 superior e inferior. ¿Para qué? Para que crezca un poquito en tamaño el alto de su tablita. Bien, seleccionar toda, esquina superior, lado izquierdo. Disposición o presentación, alineación, márgenes de celda. Superior e inferior nada más, ¿ya? Superior e inferior nada más. 0.1 le voy a colocar. Al aceptar, tu tablita crece, ya no está tan pegadita. Muy bien. Hasta ahí estamos, no estamos, a ver, me indican. Tengo que ocultar algunos bordes y voy a dejar uno por aquí, ¿ya? En esta zona donde estoy colocando esta flechita, solamente voy a dejar aquí un bordecito que sea como suerte de estilo, si lo queremos llamar así, podría funcionar. Bien,
A ver, si estamos hasta ahí, mira, lo voy a hacer sencillo. Selecciono mi tabla, ahora me voy de las herramientas de tabla diseño y trabajo con lo que es bordes, le puedo decir acá sin borde. Bien, sin borde. Puedo seleccionar ahora la fecha y nuevamente en diseño de tabla borde le puedo indicar borde inferior. Y ahí tienes una separación. Muy bien, solo faltan llenar datos. Entonces, eso nos puede servir como una cabecera para lo que es un memorando. Pero lo que les mencionaba también en la sesión anterior, el A y el D, profesor, ¿puedo quitar el D? Lo podrías hacer y le das prioridad al firmante, pero es un modelo, ¿ya? Entonces, mira, si yo copio todo esto, lo voy a copiar debajo de mi tablita, voy a dar un pegado, un poquito más separado. Para identificar, a este le voy a poner el memorando 10 y le voy a quitar la fila del D. En el D, clic derecho, podría decirle a través de lo que corresponde a un menú, el menú contextual y además una barrita de herramientas y se desean de acá eliminar y le dicen eliminar filas. ¿Ya? Clic derecho, barrita de herramientas, eliminar y le dices eliminar filas. Puede ser también una presentación para el memorando. Bien. Y si esto lo llevo al informe, mira, debajo también lo voy a pegar. Ya, también lo voy a pegar, pero le voy a cambiar nada más informe número y las siglas. Podrías tener un modelo tal cual, primer modelo de memorando, pero mira, aquí le voy a variar en la fecha lo que es el bordecito. Entonces puedo seleccionar este bloque en la fecha, diseño o diseño de tabla, bordes, bordes y sombreado. Trabajo un personalizado del lado izquierdo y aquí le indico, a ver, debajo de la línea triple, ya, debajo de la línea triple, se la puedo adicionar aquí. Selecciono, la puedo adicionar aquí. Color es un color negro, básico. El ancho sí le podríamos bajar, lo más pequeñito, 1,5 está bien. Y aplicarlo a la parte inferior de este recuadrito. ¿Ya? Si le indico aceptar, mire, esto es con una línea simple, ingresando por los bordes, primero sin borde, luego trabajando la fecha, el borde inferior. Pero si quieres algo más, puedes ir con la fecha, diseño de tabla, bordes, bordes y sombreado, y la parte de abajo se obtiene personalizado, un tipo de línea, color automático es negro y el ancho. Bien, con los 4 elementos tiene una apariencia. Si yo me llevo todo esto, lo copio y lo pego. Los modelos los estoy haciendo solamente con copiar y pegar, ojo, ¿ya? Solamente con copiar y pegar. Y es una tablita, sea informe, sea memorando, el identificador es una base. La tabla es de inicialmente 4 filas, 3 columnas. La primera para rótulos, la segunda columna para los 2 puntitos, la tercera para datos. En el primer modelo, en el caso de memorando, con los 4 datos, A, D, asunto y fecha. Segundo modelo, sin el D, memorando. Informe, trabajando con los 4. E informe, aquí le voy a hacer que trabaje solamente con 3. El D, si presionan la tecla retroceso, incluso la que está encima de su Enter, esa también les puede ayudar. Para cuestión de lo que es la lineecita que veo debajo de la fecha, selecciono la altura de fecha, diseño o diseño de tabla, bordes, bordes y sombreado. Trabajas un personalizado
Al ser personalizado pueden colocarle un modelo que ustedes gusten. Ya le voy a colocar el de puntitos, ¿ya? Automático, pero un punto y medio al menos para que se note. Ahí está. Como el anterior es más formal, ¿no? Como el anterior es más formal, pero podrían trabajar los bordes, no hay ningún problema, ¿ya? Los bordes o en sí los puntos deberían estar alineados hacia el centro, esto como si fuese texto común y corriente. Desde inicio le pueden dar el centrado, igual aquí, desde inicio el centrado. Muy bien. Todo lo que son textos por defecto se alinean a la izquierda. El A, el D, asunto y fecha no les he movido. Los puntitos le acabo de mover. Selecciono, control T de taza, su centrado. Pero lo que sí fuera de lo que es la tabla del centrado es el identificador, ¿no? Entonces tengo por aquí en base a copiar y pegar, los estoy haciendo en este caso 4 modelos, pero en base a uno solo, he eliminado el D para darle posibilidad a otras variantes. Bien, había empezado con una tabla de 3 columnas, 3 cuadraditos hacia tu lado izquierdo. El primero para rótulos, el segundo para puntos y el tercero para datos. Y justamente esto lo estoy haciendo ¿por qué? Porque se mira antiestético cuando en un informe estos dos puntos están a la altura del término de la palabra. Ahora que lo tengo distribuido en la tabla, ese problema antiestético pues ya queda solucionado. Bien, pero son 3 columnas y 4 filas, partiendo de este primer modelo. De ahí copiando, pegando, eliminando alguna celda, también logro un formato adecuado. Muy bien. A ver, me indican si hasta ahí lo tenemos, por favor. Con el D o sin el D, es más que nada modelo. El trabajo con la línea depende. Si es que hacemos el uso de una tabla, pues lo más sencillo, ocultar bordes y definir el borde final. ¿Para qué? Cuestión de simetría, reitero, cuestión de presentación. Muy bien. Ya lo que se coloque después, sea informe o sea memorando, en el memorando hemos visto es más corto, directo al grano, ve el cuerpo, el atentamente, las firmas por firmas. En el caso del informe, igualmente, ¿no? El cuerpo detallado con numeraciones, si usas tablas como los ejemplos que se te han propuesto, igual dentro de una tabla puedes utilizar numeraciones viñetas, no hay problema. Ya para el cierre también es todo cuando tengo que informar a usted atentamente, firma, posfirma, sellos. Bien, dudas, consultas que tuvieran aquí de repente con respecto al modelo, dudas, consultas. Si ustedes desean hacerlo con la tecla Tab, bueno, también podrías. Solo presión de la tecla Tab, mira, para la parte del A, el D, asunto y fecha. ¿Ya? Si yo coloco así, A, dos puntos, D, dos puntos, asunto, dos puntos, y la fecha. Si quieres los puntitos parejos, la tecla Tab. Y tratas de que se igualen.
Entonces, con la tecla Tab también podrías hacerlo, ¿ya? Sin problemas. Pero su distribución aquí el problema, la linecita. De repente yo selecciono la fecha, le digo, a ver, desde inicio, como esto es un texto común y corriente, bordes, borde inferior. Bien, y aquí encima de ese bloque nuevo voy a presionar Control Enter. ¿Listo? Este último modelito con puro TAF, bueno, es una alternativa, pero el trabajo es muy elemental. Si desean ponerlo en práctica, bueno, no hay problema. Le voy a dar una línea continua porque es mucho más formal. En esa idea te pueden pedir la documentación, ¿no? Pero es solamente configuración de borde, como se pueden dar cuenta. Muy bien. Entonces, bajo esa consideración, solamente la cabecera de documento estaríamos viendo lo que corresponde a un informe. ¿Ya? No olviden, por los ejemplos que se te han presentado, se ha utilizado tabla, pero tranquilamente ustedes podrían usar bloques numerados, 1 detalle, 2 detalle, 3 detalle, no hay problema. Extensión de 3 a 5 páginas como máximo. En uno simple de persona que reporta pues su sueldo mensual, incluso puede ser una sola hojita. Bien, listo. Entonces, bueno, esperando que esto también pueda ayudarles y contribuir a sus conocimientos, estando ya con el modelo y todo explicado, para nuestra siguiente sesión nos abarcaría el documento que es el oficio. Bien, y ahí vamos a ver igualmente casuísticas, cómo se aplica, tipologías, pero hay cositas que de los documentos anteriores ya son estándar, si lo queremos mencionar así, de tal manera que se conoce qué hace y solamente falta aplicar distribución. Bien, como máximo un 5 ya podría ser, pero entre 3 y 5, con 3 me quedaría por ahí. Bien, si es más, ya habría que ver en realidad lo que es un adjunto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, agradeciendo la atención de la clase y su participación.